Bienvenidos a todos. Estamos encantados de que estén aquí todos y darles las gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Esta es una noche muy especial que vamos a tener los católicos de los Estados Unidos y católicos de los Estados Unidos y Latinoamérica pueden caminar unidos en esta jornada sinodal. Estamos en esta reunión. Estamos hablando también de esta reunión que se llevó a cabo este otoño en Latinoamérica y el Caribe. Así que tenemos un canal en español, así que de nuevo los invito. Pueden hacer clic en el icono del globo terráqueo que está al pie de la pantalla, o quizás también interpretación en el teléfono también. También puede ver una transcripción en vivo. Si les gusta seguir, si puede poner transcript al pie de la pantalla. Así que vamos a comenzar esta noche con una oración que Casey Stanton nos va a guiar, que también es la codirectora de Discerning Deacons. Bienvenidos a todos para los que estamos en la costa este. Estamos en la tarde, así que creo que decidimos que vamos a unirnos a la oración de la iglesia y estar seguros que vamos a tomar esto que es de la carta de la epístola de San Pablo a los Colosenses. Así es que en las palabras de las buenas nuevas, pónganse entonces como los escogidos de Dios, compasión, amabilidad, humildad y paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Si uno tiene una queja de los otros, como el Señor los ha perdonado a ustedes, tienen que perdonarse los unos a los otros. Y sobre todo el amor, que es la perfección, y que la paz de Cristo controle sus corazones. La paz a la cual han sido llamados en un solo cuerpo. Y den gracias que la palabra de Cristo viva en ustedes y con toda sabiduría enséñense unos a los otros cantando himnos de gratitud a Dios. Y donde quiera que estén y lo que hagan en palabra o como sea, en nombre de Jesucristo, dándole gracias al Señor a través de él. Amén. Thank you, Casey. Gracias, Casey. Entonces quiero a dar una idea de la agenda que tenemos en esta próxima hora. Mauricio López, nuestro presentador, va a hablar unos 25 minutos y la teóloga Elsie Mirando va a responder y va a hacer preguntas, y yo también voy a abrir si hay alguna pregunta. Así que podrán ustedes hacer preguntas durante el espacio usando ese icono de preguntas y respuestas que está abajo, Q y A. Es un placer para mí moderar esta jornada de los Estados Unidos y Latinoamérica. Yo soy Elsie Miranda, Eli. Nuestro presentador hoy es Mauricio López Oropesa. Mauricio es mexicano de nacimiento y ecuatoriano por adopción. Es director del Centro de Programa Pastoral y Acción Social y Acción de CELAM, que es el consejo del CELAM en Latinoamérica. Él también es el presidente de la conferencia de la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Fue secretario ejecutivo y cofundador de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, y de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA. Estas son estructuras que han sido creadas para crear más voces, incluyendo las de mujeres, a nuestro el proceso de discernimiento. Mauricio en estos momentos es miembro de la Comisión de Metodología del Sínodo de los Obispos. Así que, a hacerlo más breve,
llamamos a Mauricio un profeta de la sinodalidad. Y también quiero presentarle a la teóloga doctora Elsie Miranda, que responderá brevemente a los comentarios de Mauricio. Y ella es la directora de acreditación y de evaluación institucional de la Asociación de Escuelas Teológicas. Ella ha sido maestra de la Universidad Barry durante más de 20 años, generalmente como profesora asociada de teología, y también era presidenta de la Asociación de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a los dos. Mauricio, nos gustaría escucharte de esta primera reunión de Latinoamérica y el Caribe, que es una reunión tan importante de laicos, sacerdotes, y queremos unir estas voces a este proceso sinodal, y queremos saber qué oportunidades ves tú para que los católicos caminen unidos en este proceso sinodal. Estoy muy agradecido de la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Es un placer compartir este panel con Elsie, y muchas gracias, Casey, por esa oración al principio de este momento para compartir. Yo creo que si pudiera decir algo sobre la experiencia de este proceso, sería que no es sobre ideas, sino la experiencia. Más que nada, para mí, yo soy un privilegio y recipiente de muchas voces y de la presencia del Espíritu Santo que estaba presente ella durante todo el proceso. Así que estoy muy agradecido y quiero compartir con ustedes eso que he recibido de esas jornadas que yo he tomado. Yo creo que tengo que empezar, que este es el momento. Este es el momento. Es lo que decimos un momento kairos, lo cual quiere decir que es el momento indicado, el momento apropiado, el momento del Espíritu Santo, que quizás no sea exactamente como nos lo imaginamos, como lo esperábamos, pero está allí. Es el momento en toda la iglesia y en nuestros procesos en que estamos dándole forma a esta iglesia sinodal. Esto es construir una iglesia más sinodal. Cualquier otra cosa son las herramientas, son los medios para llegar a ese fin. Es el consumir este reino de Dios, construirlo. Así que estas son las voces de los distintos procesos que hemos estado recibiendo. Y yo quiero ser una palabra el sino de la Amazonia, en que esta señora dijo algo muy profundo. Ella lo expresó de esta forma: vamos a cerrar el pasado que nos ha hecho daño. Estamos en un nuevo momento para defender la tierra, las vidas, las gentes de Amazonia y la iglesia. Yo creo que esto enseña muy claramente el momento kairos, en que tenemos que ser co-creadores, no solamente colaboradores, sino co-creadores de un proceso en el cual estamos siendo formados a mano para promover que sea una realidad para el futuro, para los que vienen tras nosotros. Yo creo que en esa forma es muy importante abrazar esta oportunidad que se ha presentado en la comunión episcopal. Episcopal Communion no es un documento muy conocido, es una constitución apostólica, y este documento no solamente el Papa presenta el nuevo estructura del sínodo de la iglesia o el sínodo de los obispos, sino también presenta sus sueños
la cultura de sinodalidad dentro de la iglesia. Y la oración que él presentó allí creo que es muy, muy importante para este deseo que tenemos todos de contribuir y ser parte del proceso, el propósito de ser en el núcleo del asunto. Pedámosle al Espíritu Santo para los que participen en el proceso sinodal, escuchar a Dios hasta que escuchemos con él los gritos del pueblo, de la gente que está dentro de ellos a lo que nos llama el Señor. Así que hay 3 elementos que a ver si les puedo traer según he vivido esta experiencia que están presentes en esta oración. Primero, escuchar. Es un don que podemos aprender, tenemos que enseñarnos a escuchar para no ser que nos demos cuenta que escuchar es un don, no podremos usarlo como un proceso espiritual. Será otra dinámica en estructura, pero quizás estamos perdiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. El segundo elemento de la oración, nosotros tenemos que escuchar juntos con Dios. De otra forma, no vamos a poder abrazar y acoger lo que quiere para Dios para nosotros. Solamente con un hombre podemos escuchar el grito de los pueblos. Y el tercer elemento es que tenemos que escuchar a la gente para poder respirar con ellos y aspirar cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo de sinodalidad. Entonces, en este sentido, es muy importante importar que no solamente, yo estoy seguro que tienen unos seminarios muy importantes antes que con presentadores muy sabios, pero yo creo que lo más importante de esto es que no es sobre usted. Esto es parte de la identidad de la iglesia, de la misma identidad de la iglesia y sobre la eclesialidad del pueblo de Dios. Y hay que reconocer que todos, hombres y mujeres bautizados, somos gente de buena voluntad y hemos sido llamados para cogernos de la mano y poder llevar a cabo este proceso de construir al reino. Así que el hecho de que estamos convirtiéndonos al pueblo de Dios, tenemos que comprender lo que eso significa, entender los distintos ministerios, pero la dignidad de todos. Entonces podremos soñar lo que nos presentó el Vaticano. Así que yo creo que esto es muy importante de la asamblea eclesial. Así que si hay algo que yo deba compartir con ustedes es que se convirtió una experiencia que fue completamente diferente, no porque nunca había habido una reunión como esa, sino que la participación del pueblo de Dios, 70,000 personas, individuos, comunidades y foros, a través de comunidades mayormente comunitarias, y a la vez la composición de la asamblea en su asamblea plenaria fue como 1,000 personas participaron de toda Latinoamérica, de los Estados Unidos y Canadá. Tuvimos una composición que no fue perfecta, pero que fue un buen intento y estamos caminando en la dirección apropiada. Yo creo que en esta jornada tenemos que reconocer que tenemos que dar pasos en la dirección adecuada para continuar esta dinámica, para que la composición de esta asamblea plenaria fue 20% obispos, 20% sacerdotes y diáconos, 20% religiosos y religiosas y el resto representantes de los laicos, con una representación muy fuerte de gente de las periferias, de los márgenes, esos que
que podíamos llamar, que nunca habían sido invitados a la mesa y que debían estar sentados en el proceso. Aprendimos mucho de esos representantes y estábamos muy asustados que las voces no lo escucháramos. La representación, el 60% mujeres, la delegación de las comisiones nacionales, la representación de mujeres pasó a ser el 36% del total. Así que es una llamada a reconocer que nosotros continuamos teniendo retos. Yo creo que otro elemento que fue muy importante es que pudimos lograr un verdadero proceso de discernimiento comunal durante toda la asamblea. Tuvimos unas invitaciones, más de 900 personas se conectaron de distintos lugares virtualmente, lo cual fue un buen reto, pero la mayor parte de las evaluaciones de las experiencias de discernimiento comunales fueron posible conectar el proceso del discernimiento, la escucha y el compartir. Tuvimos 50 grupos de discernimiento comunitarios con toda la diversidad de la iglesia, distintos países, distintos idiomas, que se unieron para buscar la voz de Dios y poder enfrentar todos los muchos retos del proceso. Aunque yo creo que esos retos no expresaron la realidad completa del proceso de escucha, sin embargo, representaron los elementos que escuchamos del Espíritu Santo para toda Latinoamérica, la iglesia de Latinoamérica. Así que me sentí cómo el Espíritu Santo insistía y persistía en mantener esta voz, que no era perfecta y no tuvimos suficiente tiempo para hacerlo, pero evitamos repetir una conferencia episcopal y convertirnos en una asamblea eclesial, que es la primera que sabemos que va a continuar en el futuro. Entonces, creemos que es esencial. El proceso no ha terminado. Así que ha sido un proceso muy largo de preparación. Pensamos cancelar toda la experiencia por la pandemia y muchas veces nos preguntamos si era una cosa responsable llevar a cabo esto. Pero cada vez que hablábamos de eso en el equipo de coordinación, pensábamos en oración que era el momento adecuado precisamente por la pandemia. Había una necesidad de sobreponernos a la existencia pasiva como iglesia y mantener el mínimo y salir. Y como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, como insiste el Papa Francisco, un proceso continuar de desarrollar la dinámica de la iglesia en medio de la pandemia. Estamos muy claros de cómo tenía que ser el sistema de escucha y de asamblea, pero confirmamos que era el momento indicado. Había que salir del miedo con mucha responsabilidad, pero salir para estar segura que la iglesia se podía preguntar y darse cuenta que en este momento está siendo llamada a este proceso y en los próximos meses se van a preparar documentos más profundos que van a reflejar todos estos procesos, como que el Papa Francisco ha dicho que como cualquier programa sinodal tiene que ser. El proceso comienza con el pueblo de Dios, pero tiene que terminar de regreso al pueblo de Dios. Así que el proceso no puede terminar con un documento o un evento, pero lo que tiene que terminar de regreso en el pueblo de Dios.
Así que las asambleas que se van a llevar a cabo en los próximos meses se supone que el sentido es volver al pueblo, es poder abrazar esta experiencia, ir más allá de esas 1,000 personas que participaron, estar seguros que cualquier partícipe del proceso de escucha o cualquiera que pueda seguir este proceso de la asamblea puede continuar, estar comprometido en ese proceso. A mí me lo han preguntado y he tenido participar en distintos momentos del proceso y me han dicho cuál es el centro y es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde, que el elemento más importante de este proceso es la pregunta si nosotros hemos sido transformados por el encuentro con la cara de Dios que vimos en la diversidad de las personas que tuvimos la oportunidad de estar en contacto con ellos y poder escucharnos los unos a los otros. Este proceso es una de las nuevas maneras, no es de reestructuración de los documentos de la iglesia. Pensamos que esta dinámica tiene que venir de la periferia. Y yo quiero que hay que tener 3 elementos que yo he sacado del sínodo de la Amazonía y también de la asamblea. El primero, las periferias iluminan y transforman, pero continúan en contacto con la identidad de la periferia. Tienen que ser la piedra angular de la transformación de la iglesia. Si siguen el sínodo de Amazonía, la asamblea y el sínodo de la sinodalidad, hay un hilo que vas escuchando las voces de la periferia que están tomando su puesto para ayudar a que el centro se transforme. No es una dinámica vertical, sino no es caótica, es más compleja, pero yo creo que aquí es lo que el Evangelio nos dice y lo que Jesús nos dijo por el encuentro con la periferia, con las distintas culturas. Yo creo que esa periferia ayudó a Jesús a expandir a su propia comprensión del reino de Dios en su propio tiempo. Cuando nos reunimos con el cardenal Holmes, el cardenal Barreto, nos decían que no perdiéramos el enfoque, que no permitiéramos que los elementos centrales de la experiencia quedaran diluidos, tratando de meterlo todo ahí. Así que es importante entender lo que puede traer el proceso sinodal, lo que puede producir en términos de la dinámica de la transformación que eventualmente va a ayudar a traer una reforma a la iglesia. Cuando eso se convierte en una reforma ideológica, un tipo de parlamento, perdimos de vista cuál es la razón. Esta es ayudar a la iglesia a crecer para ser una iglesia más sinodal, abrir para el pueblo de Dios, para que ellos puedan ser como tienen que ser, como han sido llamados a ser, verdaderos miembros de la iglesia, completos, reconocidos como parte de un proceso. Aunque los cambios no vengan inmediatamente, tenemos que continuar empujando para que se realicen, pero mayormente por la transformación que nosotros sufrimos cuando empezamos a pensar en el creciendo nuestro conocimiento del pueblo de Dios y ayudando a la iglesia a ser una iglesia más sinodal. Y el tercer elemento que nos presentó el Papa durante el sínodo estaba en medio de una asamblea en Roma cuando vino y nos retó de tal forma que continúa siendo el reto más importante para cualquier proceso sinodal. Y yo quiero leer exactamente lo que él dijo porque yo creo que es muy importante que lo reconozcamos y lo leamos de él.
Él dijo algo como esto: no vamos a terminar haciendo propuestas. Tenemos acuerdo en las maneras de las realidades y la manera de responder, pero la manera de responder a las soluciones, hay algo que no me satisface. Las propuestas son parches. No hay soluciones totales que responden al problema total. No podemos resolver el problema total con un parche. Tenemos que tener un flujo de redención. Yo creo que esto fue algo muy importante para nosotros, porque pensamos en parches, en soluciones, y en mi propio espacio, en mi tema, y no nos estamos unidos en este discernimiento comunal para hacer una unidad como concepto, para escuchar al Espíritu Santo y tratar de responder al mismo. Así que en estos últimos minutos quiero compartir con ustedes unos elementos que podemos usar para conectar algunas ideas de los Estados Unidos y Latinoamérica. Los representantes de Estados Unidos y Canadá fue muy importante. Los testimonios del ministerio hispano y la manera en que ellos participaban en las iglesias locales era completamente sincronizados con la realidad que pasamos en distintos lugares. Pero yo creo que una de las cosas más elementales que podemos realizar son los foros. Esto no era una herramienta que tenían por el sistema de escucha. Es algo que pensamos que había que desarrollar para el sínodo de Amazonía. Tenemos que escucharlo a todo, porque en muchos casos teníamos un tipo de un acercamiento general no profundo, y hay algunos problemas que hay que enfrentar de una manera muy profunda. Así que desarrollamos esta herramienta, estos foros temáticos que fueron parte de la Asamblea General, y ahí podíamos asegurarnos la participación de los periferias en los procesos, para que ellos puedan volver a vivir sus propias vidas, sus propias experiencias y expectativas, para que estuvieran dentro de la narrativa de la síntesis, y así estar seguros que estos elementos estaban más fuertes en el proceso. Mi preocupación con el sínodo es que, siendo tan universal y tuviera tantos temas, no solo el número de gente de participación, que perdiéramos de vista el centro. Tenemos que pensar en estos temas que no podemos eliminar. Este espacio sacro, este espacio sagrado, que saber no excluir a nadie. Quiero terminar tomando ciertos elementos de una reflexión que me sorprendió. El obispo Cantú de Los Ángeles presentó sobre su propia participación en la asamblea, porque dijo que ofrecía una perspectiva de los Estados Unidos en lo que pasó y unas lecciones que se aprendieron allí. Lo primero que dijo es que él fue testigo una experiencia que expresaba la experiencia de Lumen Gentium. Es una expresión de la sinodalidad eclesial. Tengo que confesar, yo tenía que la sinodalidad sería empleada en toda la iglesia. Yo estaba preocupado de la sinodalidad porque se convertía en un proceso caótico, y continuó diciendo como 1,000 personas se reunieron para hablar, discernir las contribuciones y las intervenciones respetadas y acogidas. Así que eso
No fue caótico en ningún momento. Fue muy productivo. Yo les voy a enviar a ustedes este artículo del obispo Cantú, pero quería terminar que la presencia del Espíritu Santo estaba palpablemente presente. No solo era un privilegio estar en este proceso, pero participar fue estar en discernimiento a todos, porque permitió que el Espíritu Santo participara. Todos estamos invitados a escuchar al buen pastor al principio, en el medio y al final del proceso. Gracias. Wonderful. Thank you so much. Excelente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por tus comentarios. Quiero invitar a Elsie Miranda a ver si ella quiere responder a algunos de tus comentarios, iniciar las preguntas. Muchas gracias. Compartir esto nos enriquece tanto. He tomado nota. Yo quería plantear algo que con respecto a algo que tú dijiste, Mauricio, al principio, con respecto a un comentario de Ana Galdía, cuando ella dice, cerremos el pasado, reunámonos para defender a la vida, a la tierra, y tanto de lo que yo escucho que está pasando en el proceso sinodal es personas que se reúnen para escucharse, para acompañarse y para ser también una presencia de la gracia de Dios. Y el comentario del Papa como algo que rebasa. Yo pienso rebasar es cuando llega ese momento de la gracia de Dios que nos sorprende la realidad que no podríamos haber concebido nunca en nuestra imaginación. De alguna manera me parece que el obispo Cantú habla sobre esto. Él tenía sus reservas y él en ese estado de duda, nada de lo que él había temido sucedió. Tuvo que volver a enmarcar una realidad para la cual él no se había preparado bien. Y el día está nombrando algo que tenemos, una iglesia universal. Esto sale en el proceso de escucha. Todos hemos sufrido alguna pérdida, todos hemos sido víctimas de alguna justicia u otra, distintos grados de injusticia. Quizás no tanto como los pueblos indígenas y aborígenes, pero los distintos grupos que son parte de esta comunidad han recibido profundas heridas y este es un momento en el tiempo. Nosotros somos el pueblo de Dios a través del bautismo, se nos llama a ser esta iglesia y a perdonar, no solo porque estamos perdonando a los que han pecado en nuestras vidas, pero perdonamos y se nos llama a darle a las personas la oportunidad de vivir esta gracia para que podamos asumir nuestro poder, nuestra responsabilidad como agentes de la buena nueva de Dios. Cuando te escucho hablar con respecto a dónde sucedió esto, me parece tan irónico que haya sido las voces del sur, los colonizados, los que han sido más oprimidos, los que se paran y levantan la voz, se juntan en este caos que se vuelve bastante algo manejable y se coordinan y eso de alguna
presiona contra esa sensación de autosatisfacción del primer mundo y del estado de la iglesia en Estados Unidos, muy satisfecha con sí misma. Por lo menos así parece ser. ¿Y qué hace esa ironía a nosotros en los Estados Unidos? No somos invitados, el juguete de mi perro. Se nos invita a acompañar a la comunidad en la plenitud del ser, cuando hablamos de elevar la dignidad de todos los pueblos. Vayamos más allá del valor de la vida humana. Esto se focaliza en cierto momento. Nos olvidamos de lo que pasa después del nacimiento, qué pasa con la mayoría de los que no se ajustan al paradigma heterosexual binario. Abramos nuestros corazones a la realidad, hagámonos cargo de esta realidad y manifestemos todos los instrumentos de la gracia de Dios en el aquí y ahora. Y eso es lo que me entusiasma tanto con respecto a lo que te escucho, a tu invitación. Y mi pregunta ahora, en línea con lo que ha dicho Ana Galia y el Papa mismo, ¿cómo llegamos a ese lugar donde podamos vivir la liberación del pecado que llevamos, ese pecado que llevamos porque se nos cayó, porque hemos sido miopes, cortos de vista, porque hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Cómo vivimos, experimentamos esta transformación en el contexto de nuestras propias vidas para que podamos ser como Pablo y como los hombres y las mujeres en el Evangelio, las mujeres samaritanas? ¿Cómo llegamos a ese punto en el cual podamos soltar lo que nos hunde y donde podamos encontrar los discípulos evangélicos a los cuales nos llaman las distintas organizaciones en nuestra calidad de pueblo de Dios? Y a través de eso, trabajar con los obispos y los sacerdotes como el pueblo de Dios. Y que no seamos esta iglesia pasiva que espera la invitación del obispo o el permiso desde arriba para poder hacer o actuar, sino que tomemos este momento y si salgamos, demos un paso al frente, seamos iglesia, cumplamos con aquello al cual nos han bautizado, vivamos en esa conciencia y en este proceso de sinodalidad. Ahí cuando el Espíritu Santo vive en y a través de nosotros. ¿Y quién va a detener la gracia de Dios? So those are my comments. Esos son mis comentarios. Well, no, I'm very grateful for this. Le agradezco esta posibilidad de diálogo contigo, Elsie. At the heart of the matter again. Creo que tú lo que señalas es el núcleo de la cuestión. Transformative process En cuanto el proceso de transformación tiene que suceder adentro del corazón de las personas antes que suceda dentro de la estructura. A veces queremos cambiar la estructura antes de pasar por un cambio en nuestro corazón. La dinámica me parece que es un proceso
Sasso, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser parte de este proceso co-creativo a través de nuestra transformación, abriendo nuestro corazón a la posibilidad de permitir espacio para la gracia. No debemos ser críticos, debemos permitir que nuestro corazón se haga la pregunta, ¿puedo ser cambiado por la gracia de Dios? Luego, solo podemos experimentar la gracia y presencia de Dios con los otros. Me gusta la manera que lo presentó Levinas. Solamente lo convertimos en plenamente humanos con otros. Esto es muy importante. En nuestra tradición cristiana tiene que ver con el reconocimiento del otro y la presencia de Dios en el otro, pero nos pide que vayamos más allá de eso en cuanto a las beatitudes, los márgenes. Jesús actúa en la periferia con los excluidos, los descartados, y esto va más allá de nuestra doctrina y enseñanza social. Se nos invita a reconocer la otredad en todo lo creado. Y el tercer el momento, la parecía, el hablar, el expresarnos, el aspecto profético, pero tenemos que pasar por los 3 pasos del proceso, si no, no vamos a poder reconocer esta invitación. Me encanta el libro de Henry Nouwen sobre el sanador herido. Voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Cuando nosotros nos preparamos para el sínodo en el Amazonas, sabíamos que teníamos que permitir un espacio para que participaran los pueblos indígenas, no solo los que son católicos, pero todas las personas, los pueblos indígenas que habían sufrido por las muchas fallas de la Iglesia y la cultura, la sociedad occidental, que los afecta y les hace la vida tan difícil. Y cuando nos reunimos para esas asambleas, teníamos que permitir un tiempo para que sucediera todo el proceso de sanación. A veces esto tardó hasta un día. Las personas tenían que venir a este proceso de sanación, tenían que expresar lo que sentían. La transformación solo sucederá con este proceso de sanación, de curación. También el ver bien las heridas, podemos crear algo nuevo. Esto también sucedió con los foros temáticos. Fue necesario que fuesen escuchados los grupos pastorales, necesitaron ser escuchados, sentían que eran miembros de la Iglesia Católica que habían sido excluidos, discriminados. Ellos sintieron que fue la primera vez que los escucharon, que los incluyeron. Y esto no es una escucha de una sola vía. Nosotros escuchamos para abrir espacios para trabajar con esas realidades. He hablado de diferentes experiencias y distintos retos. No quiero ocupar demasiado tiempo. Te agradezco por lo que tú hayas dicho. Esto me lleva a lo que dijo Pablo Freiras en la pedagogía del oprimido. Solo los que experimentan esa realidad de ser marginados son capaces de la dinámica que va a permitir que el opresor o el centro se transforme.
esto se trata principalmente del viaje. El viaje es experiencia. No quiero minimizar la importancia de los documentos y el cambio de estructuras, pero solo será verdad, será más que un documento quizás olvidado. Nunca será todo si esto no es abrazado por el pueblo de Dios. Gracias, Mauricio. Esto es muy útil. Tú mencionaste la forma temática, que fue una verdadera innovación. Cuando yo seguía el proceso de la Asamblea Latinoamericana Eclesial, hubo 143 formas temáticas, lo cual es increíble. En torno a esta enorme variedad de temas, el cuidado del hogar común, derechos humanos, migración, clericalismo, las mujeres como diáconos. Entonces ahora parece que existen posibilidades para para que se unan los continentes. Las personas están muy ilusionadas que el Papa Francisco el 4 de febrero 24 va a tener un diálogo con estudiantes universitarios de Norteamérica, América del Sur, Central y el Caribe. Y el tema va a ser la migración. Estos estudiantes los van a colocar en sesiones breakout con otros grupos utilizando la metodología sinodal. Esto me entusiasma muchísimo. Es una posibilidad de cómo podemos hacer intercambio, encontrarnos, escuchar, discernir justos, posibilidades de encuentro, de escucha. Me preguntó, ¿en qué otra cosa estás pensando? ¿Qué más podría ser posible entre nuestros continentes? Una de las cosas que escucho, una preocupación, que las preguntas o los temas sinodales a veces son tan amplios, hay cierta preocupación de que quizás los obispos no quieren escuchar verdaderas propuestas acerca de las cosas que las personas realmente piensan que nos permitirían caminar juntos en forma sinodal como una iglesia. Quizás puedas abordar cómo has tratado este asunto tú. La asamblea eclesial trataba de incluir a todos, de que todos puedan participar. La sinodalidad bajo el sínodo de obispos tiene algunas estructuras y por lo tanto limitaciones en cuanto a participación, pero el Papa ha dicho que no se debe excluir a nadie, todos deben tener la oportunidad de participar. Y esto es un reto para los que están a cargo del proceso. Es muy difícil para algunos entender que debemos ser audaces y abrir esos espacios, pero yo creo que el espíritu está aquí. Y el espíritu tiene que ver con permitir la participación de todos los que quieran participar. Me parece que Estados Unidos y Canadá y América Latina, la Asamblea Eclesial ya era parte del proceso. Entonces, mencioné 41 retos o dificultades. De estos podríamos reconocer algunos puntos que son de interés común. Algunos de los retos principales son expresiones de los marginados. Creo que es importante tratar de discernir las cuestiones que quizás no lleguen al proceso de la escucha formal de la primera etapa. Si podemos mirar esos 41 documentos, te agradezco por haberlo traducido al inglés. Podríamos tratar recopilar voces para ver cuáles son las más importantes y después utilizar la segunda etapa.
y después utilizar la segunda etapa. Y digo utilizar porque es una herramienta. El Sínodo de los Jóvenes del Amazonas. La segunda etapa del sínodo no tiene precedentes, es continental. Desde la perspectiva de CELAM, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el CELAM. De esto hablamos. ¿Cómo podemos trabajar juntos para preparar algunos foros en este proceso? Vamos a preparar algo en líneas con los temas de ecología y la justicia social. Estos asuntos son muy importantes. Vamos a analizar estructuras, procedimientos, no tanto la enseñanza social de la Iglesia. Esto no ocupa un lugar tan importante en los 10 temas. Creo que podemos trabajar en algunos tipos, fundamentalmente en la justicia social, pero también dentro de la iglesia ministerial, el diaconado. Yo estuve contigo cuando el Papa nos felicitó por el buen trabajo y dijo que continuemos. No nos saltemos el primer paso. Vaya a su parroquia, vaya a su obispo, trate de plantear los problemas, que ellos entiendan por qué son importantes, hagan sus aportes. Si no incluyen sus aportes, tenemos que utilizar el segundo nivel. Acabo de hablar con algunos miembros del sínodo en Roma y ellos han dicho que, por cierto, es mejor es tratar de hacer esto a través de su iglesia local, pero si usted no es bien recibido, dé el siguiente paso en este proceso continental. Y yo creo lo importante es el viaje, el camino que se anda, no solo el resultado. Los que no están abiertos al Espíritu en este momento, a dar lugar al Espíritu, creo que ser confrontados con mucho amor. Esto no tiene que ver con procedimientos o estructuras, esto tiene que ver con el Espíritu Santo, Jesús, que nos está hablando en este momento. Bueno, me están llegando todo tipo de preguntas, busco temas repetidos. Una de las cosas, hay personas que sientan que están marginados por la iglesia y muchos están preocupados por los jóvenes o adultos jóvenes que quizás nunca llegan a una reunión en una parroquia. Pero, ¿cómo pensaron ustedes que se podrían llegar a esas personas que se sienten excluidos y que no participan en el sínodo? ¿Cuáles fueron algunos de los pasos que ustedes dieron para llegar a los que están al margen? Yo sé que esto tiene que ver también con la transformación personal. Estamos tratando de renovar a nuestra iglesia. Eso también significa renovación de nosotros mismos. ¿Cómo puede este proceso de escucha ayudarnos a nosotros en esta renovación y transformación? Primero te respondo la segunda, después voy a la primera. I was reading the second question. La segunda pregunta. Escuché la primera, ¿cómo llegamos a los jóvenes o los marginados? Respond to Mauricio. Mauricio, ¿qué pregunta quieres que responda? Okay. I guess the issue of reaching La out. cuestión de llegar a aquellos que están marginados. Esto es un desafío, un reto para la iglesia. Me resulta fascinante que si bien quizás no los encontremos en la parroquia,
están en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Los marginados están en todas partes. Tenemos que encontrar nuevas maneras de utilizar los medios, de ser inclusivos. Iglesias de base, no las llames iglesias, una reunión de gente que piensa igual para establecer estrategias, filosofar acerca de dónde nos llama el Espíritu Santo y ponernos al tanto con lo que está sucediendo en esta sinodalidad, que es única, singular en la historia de la Iglesia. Me parece que hay una cantidad suficiente de personas que, a pesar de ser ausentes, a pesar de ello, siguen estando conectados y tienen sed, tienen ganas de recibir esa invitación. Creo que subestimamos nuestra propia capacidad to be agents of change. de ser agentes del cambio. Los católicos han sido educados, formados. Creo que leí sobre la formación de seminaristas y cómo hay que transformar eso, y leí algo sobre la transformación del proceso de catequesis. Cómo aprendemos de nuevo nuestro rol como discípulos, misioneros, ese momento de metanoia en el cual decimos sí a la invitación. Cuando Jesucristo asciende y le dice a María, vaya y dile a mis hermanos. Esto es contraintuitivo para la Iglesia Católica, que a María Magdalena se le dice que después de la muerte de Jesús, tú, mujer, ve y dile a mis hermanos, tú diles la verdad a ellos están escondidos con miedo y tienen miedo. Eso es un momento importantísimo, iconoclástico para esta iglesia, para que reclame estas historias, nuestra sensación de poder y capacidad para dar testimonio. Y en cuanto a la realidad de los marginados, seamos creativos, como los invitamos a leer algo, a participar en una conversación, a cenar juntos. La Eucaristía puede ser en nuestra propia casa, no pretendan que suceda en la iglesia cuando ellos no van a la iglesia. Yo vivo en Pittsburgh, yo soy de Miami. Esta iglesia es tan pobre de espíritu. La única manera que yo puedo participar en la iglesia es ir a los lugares donde me dan la bienvenida a través del live stream. Pero con eso me he perdido muchas veces la Eucaristía. Yo siento esa falta. Eso es una parte importante de mi espiritualidad. Esto yo no lo voy a dar por sentado. Pero no puedo ir a una iglesia donde voy a salir con los pelos parados porque me siento insultada. Mauricio, si tú quieres compartir los últimos comentarios. Gracias, Elsie. Quiero insistir que este es el momento. Es un momento Kairos, que quizás no veamos estos cambios inmediatamente. Es un trayecto del Espíritu Santo que no es de inocente, que está permitiendo que esto suceda. Yo creo que estamos viendo los que fueron procesos de sinodalidad en América, que nunca se imaginaron las cosas que están viendo y en los últimos 15 años. Nuevas estructuras están surgiendo, una nueva dinámica está surgiendo. Yo creo que estaba leyendo algunas de las preguntas que se presentaban. Yo creo que tienen que exigir
lo que quieran. Ustedes no tienen que concederle permiso para exigir algo. De una manera muy discerniente, con fraternidad. Este es su lugar y usted tiene que exigir que le den su lugar. Y no, usted va a buscar otro lugar donde le den la bienvenida. Y si no encuentra un lugar, una oportunidad de participación, si no, pase a un segundo lugar donde haya más oportunidad de participar. Pero la responsabilidad la tiene usted, aunque quizás tratar de enfrentar al problema en que tiene que suceder. Puede ser que no se refiere. La iglesia siempre es en reformación permanentemente. Esto es lo que el Consejo Vaticano mencionó, es parte del crecimiento de la iglesia. Así que me duele ver cómo se usan las distintas cosas en esos procesos, pero hay que confiar haciendo lo que podemos en nuestro espacio, usar las herramientas que tenemos a manos, encontrar, si no encuentro un lugar en la primera etapa y la segunda etapa, para un lugar donde se sienta usted acogido. Y me parece que hay que ser capaces de tener una transformación personal que va a permitir esta dinámica de escucha, que sea una iglesia sinodal desde las raíces. Yo no diría esto si yo no hubiera sido testigo de lo que está pasando. Ha sido muy difícil, pero creo que hemos tenido, me alegra que podamos tener esta oportunidad y el Espíritu seguirá trayendo el fuego para que este proceso de armonización, este es el momento y va a continuar. Yo creo que sí. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Te agradecemos. Y Elsie también. A las dos les doy las gracias por las contribuciones a nuestra conversación de hoy. Así que me entusiasma ver estas chispas de esperanza. Me da mucho gusto poder aprender de ustedes en Latinoamérica y poder seguir sacándole el jugo a las experiencias de ustedes y continuar con estas conexiones. Quiero darle las gracias a ustedes dos, a nuestras intérpretes que han trabajado muy duramente para traducir al español y que se está grabando, y a todos ustedes que han participado esta noche por estar con nosotros y de las preguntas que nos han hecho. Y en lo que terminamos hoy, quiero hacer un par de anuncios en caso que ustedes están mirando en el chat. Marquen sus calendarios porque vamos a tener un entrenamiento sobre los elementos de las consultas sinodales, y cualquiera que quiera organizar una puede. Eso se llevará a cabo el 23 de febrero o el domingo 27 de febrero y verán cómo pueden inscribirse en el chat. Y también tenemos un hub del Discerning Deacons, del Sínodo de los Discerning Deacons. Así que para que puedan hacer preguntas, para que sean ustedes agentes de cambio, como dijo Mauricio. Y también el sitio web del Sínodo de los Obispos. Y por último, queremos que nos den su información, qué les pareció el webinario de hoy y nos ayuden a comprender cómo los podemos ayudar a ustedes. Así que con eso quiero invitar a Casey que nos dé una oración, una bendición de final. Y yo escribí tantas notas pensando lo que es conocernos a nosotros mismos como pueblo de Dios y una experiencia verdadera de tener la dignidad igual que tenemos todos los ministros. Todos tenemos la misma dignidad como parte del pueblo de Dios. No está el clero y luego los fieles. No, todos somos pueblo de Dios. Estoy enojada en las oraciones de la iglesia
y recordarnos que estamos unidos en las oraciones, en la proclamación de la palabra cada vez que nos reunimos. Así que vamos a terminar hoy. Creo que algunos de ustedes tienen que este libro, Give Us This Day, que a mí me encanta, que siempre lo he usado mucho, sobre todo durante la pandemia. Entonces voy a usar una bendición recordando de nuevo la carta de la epístola de San Pablo a los Colosenses. Así que Dios nos bendiga con la paz y renueva nuestros corazones con compasión, humildad y a través de Jesús, por el amor de Dios. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Elsie, Mauricio, Eli, muchas gracias a todos. Vamos a poner una grabación que lo pueden ustedes escuchar. Pueden ir a la página de Facebook donde ya está. Así que muchas gracias a todos y que lo pasen bien. Gracias. Buenas noches a todos.